Les damos la cordial bienvenida al ciclo de conferencias Derechos Humanos en la Práctica. El día de hoy presentaremos la conferencia El derecho a la ciencia en México entre el temor social y la urgencia de políticas de comunicación pública. A continuación escuchemos el mensaje de exposición de motivos a cargo del doctor Bernardo Almaraz, director general del Instituto de Investigaciones de la CODEM. A todas y todos, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarles el día de hoy y tener un invitado de lujo acá en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ya lo verán ustedes, pero es uno de los expertos más importantes en el país en hablar del derecho a la ciencia, el derecho humano a la ciencia, pero no solamente el derecho como tal, sino la manera en la que podemos comunicar. Y creo que ahí el hecho de estar el día de hoy con el alumnado de la licenciatura en comunicación, pues creo que también para ustedes va a ser relevante esta conferencia, no solo por la reivindicación de un derecho humano, de un derecho a la ciencia, sino por esta perspectiva que el doctor nos va a plantear sobre cómo comunicar y cómo hacer que este derecho se vuelva tangible a partir del acercamiento de la información a la sociedad en general. Agradecerle mucho a las autoridades del UN que hicieron favor de aceptar la invitación y acompañarnos el día de hoy aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ya la conocían, ya han estado por acá, sabían que toda la acción, que siempre es un gusto que sobre todo las juventudes, el estudiantado esté presente en estas instituciones que están para atender y para servir a la sociedad mexicana. Este ciclo de conferencias, todos los últimos jueves de cada mes, tenemos una conferencia como la del día de hoy, donde buscamos algún experto que nos hable de manera más cercana, más tangible, a qué se refieren los derechos humanos. Derechos humanos en la práctica, lo que busca es aterrizar y llevar de manera muy práctica, muy didáctica, a qué se refieren los derechos humanos y cómo impactan en nuestra vida diaria. Ese es el objetivo de esta conferencia y eso es lo que estamos buscando generar por este tipo de interacciones y con lo cual el día de hoy nos sentimos muy halagados de que el doctor Guajardo nos pueda hacer favor de acompañarnos y que pueda participar en este ciclo de conferencias. Seguramente estarán mencionando algunas de su formación y de todos los palmares que tiene el doctor Guajardo, pero para valga la referencia en este momento, actualmente es secretario académico, secretario general del Colegio Mexiquense. No sé si ustedes lo conozcan, pero es un centro de investigación de aquí del Estado de México que está en Sinacatepec, en la Hacienda de los Patos. Ahí está instalado este centro de investigación, uno de los mayores referentes de investigación en ciencias sociales en el Estado de México. Entonces también creo que es un buen referente para que ustedes sepan de esta existencia y del trabajo que hacen en esta materia. También agradecer a la presencia que tenemos a través de redes sociales. Esta conferencia está siendo transmitida en tiempo real para que las personas que sí lo deseen pues den seguimiento y puedan dar atención a este tema tan interesante que viene. Pues nuevamente agradecerles esta oportunidad de tener el diálogo con ustedes, esta oportunidad de tener esta participación con todas y todos ustedes y reiteramos a nombre de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la maestra Mirna Araceli García Morón, agradecemos su presencia y esperamos que disfruten la conferencia y presentación del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación se presentará una pequeña videosemblanza para conocer un poco más a nuestro conferencista del día de hoy. Miguel Adolfo Guajardo Mendoza es doctor en Política Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. Ha ocupado diversos cargos en gobiernos municipales, estatales y federal, y se ha desempeñado como consultor de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones de educación superior. Gracias al estudio de sus diversas líneas de investigación, como la evaluación de políticas públicas, efectos del cambio tecnológico disruptivo en el empleo y políticas públicas para la ciencia y la tecnología e innovación, ha obtenido diversas distinciones y reconocimientos, como el Premio de la Red de Investigadores en Gobiernos Mexicanos IGLOM en 2006. Asimismo, el doctor Miguel Adolfo Guajardo Mendoza se desarrolló como profesor investigador del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE de 2018 a 2022. Actualmente es secretario general del Colegio Mexiquense y profesor investigador titular en la institución, además de formar parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Gracias por sus aportaciones a nuestras tareas de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, doctor Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, y bienvenido a la Casa de la Dignidad y las Libertades.
pero le cedo la palabra a nuestro conferencista, el doctor Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, para iniciar esta conferencia. Muy buenas tardes a todas, a todos. Estoy muy contento, muy agradecido de estar acá con ustedes, pues agradeciendo a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al doctor Bernardo Almaraz, director del Instituto de Investigaciones de la Comisión, que amablemente me ha hecho esta invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy relevante y que está muy vinculado con lo que todas ustedes están y todos ustedes están estudiando. De hecho, es perfecto que los hayan y les hayan invitado, creo que les va a hacer mucho sentido, porque si bien el centro de la conferencia tiene que ver con el derecho a la ciencia, vamos a hablar de algunas de las limitaciones que impiden que se haga válido este derecho, ¿no? Y vamos a ver cómo en este momento, en todo el mundo, se está generando un proceso de distanciamiento entre la sociedad y la ciencia por distintas razones, y cómo eso hace que sea urgente un proceso de formación de políticas públicas para impedirlo, ¿no? Para poder estrechar los vínculos entre la sociedad y la ciencia y la labor del quehacer científico. Entonces, de eso va a tratar el tema del día de hoy. Es un trabajo que se está desarrollando y que pronto se va a convertir en un libro, espero para finales de año ya vea la luz, y que no es solamente una serie de reflexiones teóricas o abstractas, sino que tiene como objetivo generar propuestas muy concretas de política pública que tienen que ver, por supuesto, con la formación de profesionales en comunicación como ustedes, pero especializadas y especializados en la comunicación de la ciencia, en hacer llegar la ciencia al público en general, ¿no? Y por qué esto es importante y por qué tiene sentido que así sea. Eso es. ¿Por qué es importante la ciencia en general para la sociedad? Existe un argumento general, no pragmático, digamos, para que la ciencia tenga interés para todas y todos nosotros, y es expandir las fronteras de lo que conocemos, fortalecer nuestra condición de civilización, saber más, conocer más. Eso en sí mismo es un bien, es algo preciado y se le tiene que asignar recursos, esfuerzo y dedicación. Pero hay también una razón pragmática, ¿no? Práctica. Todo lo que ustedes ven a su alrededor, casi todo lo que hoy disfrutamos en términos de comodidades, de salud, de bienestar, está vinculado con algún avance científico y tecnológico. Quienes usamos lentes y podemos ver, cómo nos desplazamos a través de vehículos, el que podamos estar en una estructura y un edificio como este, todo era impensable o hubiera sido impensable sin los avances científicos y tecnológicos. Y claro, tenemos muchísimas expectativas hacia el futuro como sociedad para poder continuar existiendo, a pesar de los graves problemas que enfrentamos, como contaminación, cambio climático, sobrepoblación, pero confiamos en el aporte que nos puede dar la ciencia para poderlos resolver. Sin embargo, damos este aporte y esta condición como algo dado, y no necesariamente es así, y vamos a ver por qué pudiera haber un riesgo de detener el flujo y el avance constante del avance científico, justamente por este distanciamiento entre ciencia y sociedad. Creo que le tengo que apuntar allá. Ahí. ¿Dónde está mandatado el derecho a la ciencia? Hay un fundamento internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce que todos y todas tenemos el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico, de sus aplicaciones. Además está consagrado en nuestra Constitución, en la Constitución mexicana, en el artículo 3, y también la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México lo toca de manera tangencial a través de sus disposiciones en materia de ciencia abierta y de acceso abierto. Entonces, sí hay un fundamento para perseguir este objetivo importante y es algo que todos debemos apreciar y quisiéramos materializar. Podemos pasar a la siguiente. ¿Por qué podría no materializarse este derecho universal a la ciencia y cuáles son sus riesgos, ¿no? De entrada existe un fenómeno mundial de distanciamiento entre ciencia y sociedad
que tiene diversas explicaciones, ¿eh? En muchos casos tiene que ver con lo que se ha denominado una baja alfabetización científica. ¿Qué significa esto? Sociedades en donde no se tiene un conocimiento suficiente y profundo, o al menos básico, sobre ciencia, y esto genera pues una distancia porque no conocemos, no nos interesa o no estamos familiarizadas y familiarizados, ¿no? Esta es una de las grandes explicaciones, la alfabetización científica. Pero incluso en países y contextos de alta alfabetización científica se está produciendo este distanciamiento. Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué ocurre? Porque los científicos que han estudiado este fenómeno lo han resumido en una frase, ¿no? Se supone que entre más conocemos a la ciencia, más deberíamos amarla. Y entonces la explicación es, no la quiero, o no me interesa, o desconfío porque no la conozco. Pero ¿qué pasa cuando la conozco muy bien y aún así desconfío, le temo o no me interesa? Y hay dos explicaciones para ello. Una se ha llamado la hipótesis postindustrial, ¿no? Sociedades que ya han resuelto de alguna manera sus necesidades materiales, están bastante bien educadas y tienen una postura más crítica. No se adhieren de manera absoluta y total a lo que promete en cierto momento la ciencia, ¿no? Y son críticos, debaten, deliberan y pueden tener una postura crítica también con ciertas tecnologías, con la energía nuclear, con la biotecnología. Entonces, eso es una explicación posible, ¿no? En estos contextos de sociedades desarrolladas. Pero también está la otra explicación dentro de las sociedades desarrolladas y son estas narrativas afincadas en evidencia que no es conclusiva, en discursos de desinformación, y entonces vemos como en naciones sumamente desarrolladas, en la Unión Europea, existen personas que están empezando a argumentar que la Tierra es plana, ¿no? Y lo dicen con vehemencia, y lo creen y tienen la convicción, y parece algo extraño, pero está ocurriendo, ¿no? Entonces son tres explicaciones: no conocer a la ciencia, conocerla demasiado bien y por lo tanto ser críticos, y la otra es, aunque la conozco bien, de pronto me adhiero a estos discursos y estas tendencias que no tienen fundamento, pero que explican una parte de la sociedad que se está distanciando. En todo caso, estas son las explicaciones de un fenómeno que está ocurriendo. Y para nuestro país es de gran interés y es, digamos, para quienes estudiamos ciencias sociales, es sumamente interesante porque, como ustedes saben, nuestro país desafortunadamente es un país que tiene desigualdades, que tiene un mosaico heterogéneo de entidades, municipios. En México puedes encontrar localidades que tienen el mismo grado de desarrollo que las naciones más avanzadas de Europa, y también puedes encontrar zonas con alta marginación. Entonces, aquí en México, y es justo lo que estamos haciendo en nuestro proyecto de investigación, observamos las tres hipótesis. Observamos la hipótesis donde el distanciamiento se debe a una baja alfabetización científica, en otros casos por una sociedad crítica y argumentativa, y también tenemos grupos y organizaciones que se adscriben a los discursos de la tierra plana o de no a las vacunas, ¿no? Sin un fundamento de evidencia científica y empírica. Aquí tenemos los tres escenarios, pero está ocurriendo el fenómeno. Siguiente, por favor. ¿Por qué esto es un problema, no? Bueno, ok, a la gente no le interesa la ciencia, no nos gusta, es aburrido, no somos científicos. ¿Por qué nos tendría que preocupar esta situación? En realidad va más allá de pensar, es que no vamos a tener una sociedad con cultura científica, ¿no? No, es un problema mucho más práctico que eso. De hecho, hemos estado documentando que se trata de un problema público regresivo que tiene impactos en el desarrollo de la propia ciencia. ¿Por qué? Vivimos en una democracia. En una democracia, ¿cómo se asignan los presupuestos públicos? Bueno, en teoría, se supone que los sectores con un mayor respaldo popular reciben una mayor cantidad de recursos. Los sectores que no tienen un respaldo popular pueden tener un recorte en sus presupuestos y absolutamente nadie va a levantar la ceja o a preocuparse, ¿no? Entonces, en estos contextos, tener una sociedad apática, desinteresada, deja al sector de ciencia y tecnología muy desprotegido ante vaivenes presupuestales. Esa es una realidad.
Y se ha dicho en muchas ocasiones, los presupuestos en ciencia dependen de la voluntad política, de quien está al frente, no deben depender de la voluntad política. En una sociedad democrática donde la gente está consciente de la importancia de la ciencia, sin importar cuáles son las preferencias o el programa del político en turno, tendrá los incentivos de fortalecer a la ciencia si a la sociedad le importa, porque de ello dependerá también su voto, ¿no? Entonces, este es el problema que se genera. Y lo estamos analizando desde la perspectiva de la baja alfabetización científica como causa principal. Es decir, en México la principal causa es no conocemos y por lo tanto no nos interesa. Pero el no nos interesa tiene otras consecuencias. Hay un bajo interés y esto se traduce en una mala percepción, incluso temor hacia los científicos como bichos raros, como personas con riesgo, ¿no? Quién sabe qué están haciendo en sus laboratorios. Pero eso, y hay estudios que lo han documentado para otros países, se traduce en una baja disposición del público a que los gobiernos le destinen recursos a la ciencia. Si a mí no me interesa, si incluso les temo, digo, no, que no les den recursos, que se destine a otra cosa, ¿no? Y eso tiene a su vez otro efecto, ¿no? Bajos presupuestos o estables o estancados presupuestos para ciencia, tecnología e innovación. ¿Y eso qué implica? Cada vez una menor producción, una posible menor producción científica y tecnológica. Y eso sí nos puede interrumpir el avance de todo esto que se ha construido y se ha creado y de lo que están viendo a su alrededor. Lo que antes se daba por sentado, lo que para nuestros abuelos era, no había duda, era claro, la ciencia es importante, ¿no? Ahora está en duda, está en cuestionamiento por nosotros mismos como sociedad. Y ese es el verdadero origen y explicación de este estancamiento presupuestal. Por eso es un problema. Y esto se vuelve a retroalimentar porque a su vez la baja producción científica y la inexistencia de estrategias para comunicar la ciencia vuelve a producir una alfabetización científica baja y esto va retroalimentándose y deteriorándose gradualmente. Ahora, estas iteraciones son lentas y graduales, pero esto puede crecer si no se hace algo al respecto. Y este es el planteamiento teórico que estamos generando en el libro. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es esto de alfabetización científica, ¿no? ¿Qué término tan raro? Bueno, a principios del siglo pasado nos preocupábamos por la alfabetización a secas, ¿no? Que era saber leer, saber escribir, saber comunicarnos apropiadamente. Hay algo que se está empezando a llamar alfabetización digital, pero también hay alfabetización científica y hay 3 niveles para poderla medir y operacionalizar, ¿no? Que es comprender conceptos elementales sobre ciencia, es la primera. La segunda es saber algo del método, cómo es el método científico. Y la tercera y más difícil es estar un poco más enterados de los impactos que la ciencia puede tener en nuestra vida cotidiana. Para México, para el estudio que estamos haciendo, hay datos para medir la alfabetización desde el punto 1. No tenemos información para el 2 y el 3 por las encuestas, pero ya es un acercamiento, ¿no? que es interesante analizar. Esto es alfabetización científica y los bajos niveles que como sociedad tenemos en esto, en el caso de México explican la mayor parte del distanciamiento que se está generando entre la academia y el público en general. Siguiente, por favor. Ahora, sí, todo esto suena muy bien. Vamos a ver algunos datos, ¿no? En realidad, cómo estamos en el país en esto que les estoy contando y que no es solamente una narrativa que tiene sentido o no, sino que tiene los pies puestos en la realidad. Si podemos ver esta gráfica, es cuál es el porcentaje de personas en México que considera que los científicos son peligrosos, ¿no? A lo mejor a nosotros nos puede causar algo de risa, pero sí lo consideramos como sociedad. Y si bien está a la baja, y el cambio y la baja en el 2015 y 2017 obedece más a una modificación en las técnicas de la encuesta que a otra cosa, en realidad está muy estable, pero que casi la mitad de la gente en 2017 haya pensado que los científicos son peligrosos, ya te da una idea de este planteamiento teórico del que les hablaba, ¿no? Van a decir, ¿pero por qué hasta el 17? Esa es otra de las recomendaciones del libro. En el 17 se dejó de levantar las 2 encuestas importantes sobre ciencia en el país. Parte de las recomendaciones es que este nuevo gobierno, el gobierno de la República y esta Secretaría de Ciencia a nivel federal puedan reactivar estas encuestas e incluso mejorarlas, porque tenían muchas oportunidades de mejora.
pero hoy no tenemos instrumentos, hasta aquí llegó la encuesta, ¿no? Pero entonces, así estamos. La mitad de la gente piensa, ya no que no les tiene confianza o que no los conoce, no, considera que son peligrosos. Eso es un dato fuerte, ¿no? Siguiente, por favor. Acá podemos ver datos sobre lo que les decía que era la alfabetización científica, solo medida con el primer criterio, que es cuántos conocimientos tenemos sobre elementos básicos de ciencia. La encuesta les hacía algunas preguntas, ¿no?, muy básicas, y la gente contestaba, y ahí te podías dar cuenta cómo estaba la sociedad. Y lo que podemos ver es que es muy estable, ¿no? La barrita verde son quienes estuvieron como todo bien, ¿no? Gente que sabía mucho de estos conceptos y creció ligeramente, pero en realidad en el nivel medio, que pues es un nivel, respondiste la mitad o un poco más de la mitad de las preguntas, ahí está concentrado el grueso de la población y se mantuvo relativamente estable, lo mismo que el nivel bajo, ¿no? Entonces no ha habido cambios en esta situación realmente significativos. Siguiente, por favor. Este es muy interesante porque es cuánta gente considera que se debería de dar recursos o que se tendría que financiar públicamente a la ciencia. Y el cuadrito gris son los que están muy de acuerdo, perdón, el amarillo y el gris son los que están de acuerdo, y si sumamos ambas, vemos que cada vez es menos la gente que en niveles máximos considera que se le deberían de dar recursos públicos a la ciencia. Entonces, todos estos datos van un poco de la mano con el argumento que les presentaba. Se está terminando un modelito econométrico para probar las relaciones y en efecto se está mostrando, lo podrán ver en el libro, que hay relaciones significativas estadísticamente y que lo que estamos planteando no es solo una ocurrencia, sino que tiene fundamento en los datos de la encuesta. Siguiente, por favor. Si quieren, podemos regresar al anterior porque les quería mostrar algo, perdonen. Podrán decir, bueno, vamos a ver cuántos están muy de acuerdo, ¿no?, en 2017. Y es el 27.8% están muy de acuerdo que se le tienen que dar recursos públicos a la ciencia. Entonces a lo mejor podemos decir, pues no está tan mal, ¿no?, porque de hecho hemos ido subiendo, como que vamos más o menos bien, pero ahorita vamos a ver. ¿Cómo se ve eso que es el promedio nacional, por ejemplo, contra Toluca, que es una ciudad que sí viene en la encuesta? Ahora sí podemos poner la siguiente. Y Toluca aparece hasta acá, ¿no? Y es un 14% más o menos de la gente que considera que se debería financiar públicamente a la ciencia. Entonces sí tenemos un problema, ¿no? Estamos por debajo del promedio nacional en esta disposición a financiar públicamente a la ciencia, que seguramente tiene explicaciones en buena medida por esta distancia que se ha abierto entre ciencia y sociedad. Siguiente, por favor. Ahora, cuando lo vemos por nivel educativo, ¿no?, que es otro corte importante en la encuesta, lo que vemos es que estamos aquí, ¿no? ¿Se acuerdan que era como 27% la gente que estaba muy de acuerdo? Entonces, la opinión que pesa, la opinión representativa es la de un nivel educativo de media superior. Los países más desarrollados están acá, más o menos, donde la mitad de la gente está muy de acuerdo, no tiene dudas que se le tiene que dar recursos públicos al financiamiento de la ciencia. Entonces ya no se ve tan bien, ¿no? Ya no se ve tan bien esa barrita amarilla cuando lo empezamos a comparar con estos términos relativos. Un dato interesante es esta barrita azul que aparece acá, en el nivel de posgrado, que están muy en desacuerdo. Es la hipótesis postindustrial. Son los muy informados que tienen doctorados y maestrías y que no están de acuerdo, que están críticos o que se han adscrito a esto llamado creencias erróneas sobre la ciencia, ¿no? La Tierra es plana. Aunque no lo crean, sí, y yo respeto mucho todas las creencias, pero si acá alguien cree que la Tierra es plana, no lo es de verdad. Entonces, ahí hay un poco de evidencia de la hipótesis postindustrial que también estamos probando con algunos ejercicios estadísticos, ¿no? Entonces, todos estos datos nos dicen que esto es una realidad, tiene asideros en la realidad, no es solamente un ejercicio estadístico o teórico, sino que es algo que está ocurriendo en la práctica. Siguiente, por favor. Ahora, detrás de esto siempre hay una pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué le tendríamos que dar recursos públicos a la ciencia, no? Pues que lo consigan, que busquen con las empresas,
que lo hagan como puedan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que tener recursos públicos la actividad científica? Bueno, hay una explicación teórica, si podemos pasar a la siguiente, y hay diferentes actividades científicas, no es nada más la persona que está en el laboratorio o el científico loco que está haciendo sus fórmulas matemáticas. Hay un modelo que se llama modelo lineal de la ciencia, donde la ciencia tiene distintas etapas. Hay una primera etapa que se llama ciencia básica, que es la ciencia que se genera sin un objetivo específico, sin un objetivo práctico. No buscamos resolver un problema concreto. Estamos probando alguna teoría sobre el funcionamiento del universo solamente porque nos interesa probarla. Pero estos desarrollos de ciencia básica, estos desarrollos que sirven para expandir las fronteras del conocimiento y que surgen de una mera curiosidad científica, son después las bases y los fundamentos para que se generen tecnologías aplicadas, tecnologías concretas que sí generan un resultado y resuelven un problema práctico. Entonces, primero es ciencia básica, luego ciencia aplicada, luego viene el desarrollo tecnológico, es decir, una aplicación concreta, y al final viene lo que se llama innovación tecnológica, que es algo que ya sale al mercado y ustedes lo pueden comprar. Entonces, para que un celular, por ejemplo, pudiera funcionar, los teléfonos inteligentes que ustedes tienen, primero hubo un gran proyecto de ciencia básica sobre mecánica de materiales, ¿no? Para la famosa pantalla touch, y es bio-nanotecnología, ¿no? Entonces, ahora lo vemos como, ay, no, pues claro, tiene que funcionar, pero todavía hace algunas décadas hubiera parecido algo de una película de ciencia ficción. Pero para que pudiera llegar al mercado el celular, primero hubo que tener un proyecto de ciencia básica. Después, algunos laboratorios generaron aplicaciones concretas, pero no tenían ni idea que eso iba a acabar en un teléfono inteligente, ¿no? Bueno, es más, ni siquiera se tenía previsto que eso surgiera. La cuestión es que cuando generas un proyecto de ciencia básica, es decir, los primeritos, no sabes para qué se va a usar. Díganme ustedes qué empresa privada va a apostar por algo que, ¿no? Sí hay quien. Las pero muy grandes y que tienen un portafolio de productos muy diferenciado. Químicos, petróleo, servicios. Entonces, lo que salga en algún lugar les va a servir, pero esas son poquitas, ¿no? Y en un país como México, donde el 96% de nuestras empresas son MIPYMES, ¿quién va a hacer ciencia básica? Nadie. Entonces, la ciencia básica, el conocimiento básico tiene algo, se comporta como lo que en economía se conoce como un bien público. Los bienes públicos los tiene que proveer el sector gubernamental, porque si no, no van a existir. Los privados no tienen incentivos a generarlos, porque no puedo obtener un beneficio, porque no me puedo apropiar de alguna manera y obtener un rendimiento, que es la lógica de los privados, ¿no? Un ejemplo de un bien público tradicional, ¿no?, es cuando quieren construir una carretera, una calle, ¿no? Y resulta que alguien está justo en medio de la calle. Entonces, pues todo mundo tiene que cooperar para poder construir esta calle, pero si no interviene el sector gubernamental, el que está en medio va a decir, si los que están en las orillas quieren pasar por aquí, la van a construir con o sin mí, entonces yo no voy a cooperar. Y el que está a la orilla dice, yo tampoco. Entonces se genera un problema llamado bien público y un problema que se ha conocido como free rider, ¿no?, o el fenómeno del gorrón, que ya lo verán en algún momento a lo largo de sus carreras. Pero esta es la razón por la que se tiene que invertir en ciencia, sobre todo en ciencia básica y aplicada. Si los gobiernos no invierten en ciencia básica y aplicada, no habrá ciencia básica y aplicada. Hay un libro maravilloso que se llama El Estado Emprendedor, de Mariana Mazzucato, que es uno de los libros más recientes sobre la materia, y lo que dice es, este discurso que nos han vendido, ¿no?, que las sociedades como la estadounidense se han forjado por grandes inventores privados que desde su estacionamiento construyeron el iPad, el iPhone, las computadoras, es mentira, no es una narración. Estas empresas lo que hicieron fue al final empaquetar todo lo que en un inicio el Estado, el gobierno estadounidense con recursos públicos financió, y al final estas empresas lo integraron, lo empaquetaron y generaron un iPhone. Pero no invirtieron en las primeras fases porque era demasiado riesgoso. Nadie sabía para qué iba a servir aquello. Entonces hay un riesgo de que se interrumpa el ciclo
y ya no haya nueva ciencia básica que alimente nuevos desarrollos tecnológicos e innovación, o que sí la haya, pero solo generada por privados para beneficios privados. Entonces, por eso se tiene que invertir recursos públicos en ciencia básica y aplicada, y a veces incluso en algunas etapas de desarrollo tecnológico que son muy riesgosas. El sector público se especializa en esta parte y el sector privado en la otra. Entonces ya empieza a cobrar un poco más de forma el argumento. Necesitamos recursos públicos en las primeras etapas del proceso de producción científica, pero no vamos a tener recursos públicos, o los recursos estarán estancados si tenemos un divorcio entre academia y sociedad. Y esto se explica en buena medida en nuestro país por una baja tasa de alfabetización científica, aunque vemos que hay otros factores como la hipótesis post-industrial, pero sobre todo es alfabetización científica. Entonces, hasta aquí lo que tenemos es un diagnóstico, ¿no?, que es interesante, que terrible, hay un problema, y ahora la pregunta es, si podemos pasar a la siguiente, pues ¿qué hacemos, no? ¿Qué podemos hacer para tratar de afrontar esta situación? No estamos solos, como siempre hay países que ya lo están haciendo, claro, en sus contextos, bajo sus propias dinámicas, tienen características distintas, pero siempre es bueno observar lo que otros están haciendo para tratar de generar una solución propia, adaptada a nuestras circunstancias. Siguiente, por favor. Y lo primero es que, desde luego, y seguro lo están pensando, es que jamás vas a tener toda una sociedad que sea una erudita en ciencia. No, eso es cierto. Lo que requieres es tener una buena cantidad de personas en el segmento en color amarillo, ¿no?, que es un público atento, un público que está familiarizado, que sabe conceptos mínimos. Eso es lo que se busca con estrategias para incrementar el acercamiento entre ciencia y sociedad. Por ahora lo que tenemos es una gran cantidad de público no atento, ¿no? Ese es el gran problema. El público no atento en México, de hecho, es predominante en temas de ciencia, tecnología e innovación. Siguiente, por favor. ¿Cómo se puede definir el problema, no? Para plantear una solución, primero tienes, en política pública, primero tienes que entender cuál es el problema y cuáles son sus causas. Cuando entiendes las causas del problema, te das cuenta que la forma de atenderlo es atendiendo las causas, ¿no? Eso es algo muy básico, pero que a veces se nos olvida. A veces atendemos los síntomas, las manifestaciones del problema, pero no las causas. Y es muy el ejemplo del médico, ¿no?, que te puede ayudar a contener fiebre, dolor, pero si el problema es una infección, pues lo que requieres es un antibiótico, ¿no? Y lo mismo es acá, atender las causas del problema. Y en la literatura internacional, las experiencias, hemos estado analizando hasta ahora 6 países y hemos encontrado causas compartidas, incluso a través de contextos distintos, que son, primero, fallas en el sistema educativo formal. Es decir, en lo que nos enseñan, sobre todo en educación básica, hay una ausencia importante de contenidos científicos y sobre todo asignaturas específicas y capacitación para poderlas transmitir. Entonces, hay tareas pendientes en el sistema educativo formal. También hay una falta de institucionalidad de una política de comunicación de la ciencia. Sí ha habido esfuerzos, sí hay estrategias, en ocasiones han estado dispersas, desarticuladas, pero nunca ha habido una única, y no una política, sino un portafolio, una mezcla de políticas que ataquen el problema a partir de todas sus causas. Una comunidad de profesionales, revisando, por ejemplo, España tiene 10 maestrías en comunicación de la ciencia, para gente como ustedes, que estudió comunicaciones, 10 maestrías en comunicación de las ciencias. En México hay 3 programas y creo que 2 no están funcionando. Las convocatorias han quedado desiertas y están en la UNAM, y en buena medida el argumento es, pero es que como comunicador especializado en ciencia, ¿qué voy a hacer, no? ¿A qué me voy a dedicar? Entonces, sí, ese es un desafío que otros países han resuelto, generando un mercado de trabajo en museos tecnológicos, en las propias empresas que buscan acercar lo que están haciendo empresas tecnológicas a la sociedad, pero sí hay un campo de trabajo que está floreciendo en otros países para comunicadores que se especializan en temas científicos. En otros países siempre hay, acá también, pero acá digamos un segmento del noticiero sobre ciencia, ¿no? Pero acá invitan a un científico y habla,
y ojalá el científico tenga capacidades para hablar, porque a veces es incomprensible lo que nos dicen, aunque sea algo muy correcto y especializado. No, en otros países son los comunicadores de la ciencia los que están dando las noticias, las notas, reportan temas de interés, ¿no? Entonces, sí hay un campo de trabajo y no lo tenemos en México. No hay esta especialización para una comunidad de profesionales, tampoco un financiamiento estable, ya no para la ciencia en general, sino para labores de comunicación de la ciencia. Hay a veces una convocatoria que se mete, hay a veces una temática que se mete en una gran convocatoria, pero no es un financiamiento estable, ¿no? También un excesivo uso de medios tradicionales en contra de medios digitales más innovadores, seguramente ustedes los dominan, pero quienes hoy comunican en buena medida la ciencia, o los referentes en comunicación de la ciencia en nuestro país, con todo el respeto a nivel nacional, siguen siendo personas que escriben en columnas de periódico impreso, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que mi papá lo lee, pero ya ni yo. Ya estamos hablando de otros canales, ¿no? Para poder comunicar, redes sociales, audio, video, imágenes, animaciones, son otras rutas para poder comunicar esta información correctamente. Y por último, también no hay mucha investigación científica, es decir, científicos que estudien este fenómeno como un objeto de estudio. Entonces, este es el problema, genera bajos niveles de alfabetización, se traduce en desinterés, en un grado más alto se produce temor, y es una de las explicaciones por qué no estamos dispuestos a que se financie públicamente a la ciencia. Decimos, ¿para qué? ¿No? Siguiente, por favor. Aquí 3 de los países que hemos estudiado: España, Alemania, China, Corea del Sur tiene una estrategia excelente, Canadá también, y Chile en América Latina lo está haciendo bien, tiene una estrategia que está institucionalizada, que está en ley, ¿no? Y podemos ver que comparten ciertos elementos. Tienen un fundamento normativo, es decir, quienes diseñaron la mezcla de políticas públicas estaban conscientes que esto no se iba a generar solito, entonces tiene que ser un mandato y preferiblemente estar contenido dentro del cuerpo de la Ley de Ciencia y Tecnología del país. A veces la comunicación pública de la ciencia se inscribe en un mandato más grande de ciencia abierta, lo cual está bien, pero tiene que estar instituido y mandatado, si no, no lo va a desarrollar el sistema de ciencia y tecnología por sí solo. Tiene que estar articulado y hay diferentes formas de articulación. El caso español es un caso centralizado gubernamentalmente, es decir, el gobierno tiene la batuta, pero colabora con otros sectores, privado, social, universitario, ¿no? Tenemos el caso chino, altamente centralizado, todo es público con colaboración sectorial. Y tenemos algo distinto, el caso alemán, donde el gobierno provee algunos recursos, emite algunas convocatorias, pero son las asociaciones de comunicadores de la ciencia los que hacen todo. Se mueven los engranajes a partir de actores no gubernamentales, es muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el modelo adecuado para México? Eso es lo que estamos investigando para hacer una propuesta pertinente, congruente, que tenga sentido. ¿Qué componentes tiene? ¿Qué hacen? ¿Qué dan estas políticas en concreto? 1, dinero para investigar, para que se entienda cómo podemos favorecer la comunicación pública de la ciencia, para tener artículos, libros, pero que no se guarden, que se usen, ¿no? Que se usen para lograrlo. ¿Qué más? Formación profesional, abrir programas robustos para generar comunicadores, pero comunicadores en ciencia, que ustedes puedan tener un acceso a diferentes programas de posgrado y no tienen que convertirse en científicos, tienen que familiarizarse, pero que puedan divulgar este tipo de contenidos. Sobre estrategias de comunicación y medios que puedan dominar las herramientas digitales más innovadoras para transmitir el conocimiento y que no sean ya solo medios impresos tradicionales, ¿no? Formación de comunidad, que se pueda formar una comunidad de comunicadores de la ciencia. En México tenemos una asociación de comunicadores de la ciencia, pero no opera desde hace mucho en realidad. Y por último, seguimiento, información sobre cómo está el problema, cómo se está comportando el fenómeno. En México no tenemos encuesta desde el 17 y hay una genuina convicción de que se pueda retomar en este periodo y que esperamos que así sea, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, son 6 países los que hemos analizado. Estamos conscientes de la necesidad de la institucionalización de un portafolio, de una mezcla de políticas públicas, no una sola política.
y que tiene que tener al menos estos 7 elementos. Estamos conscientes, estamos seguros que si no se hace algo al respecto, como sí lo están haciendo otros países, el deterioro va a continuar y vamos a estar en una situación complicada, con un alejamiento cada vez más notorio. Los países que han implementado este tipo de políticas sí han revertido estas cifras en sus contextos. Entonces, los instrumentos funcionan y creo que es pues urgente e inevitable el diseño de una gran política nacional o de un gran paquete de políticas nacionales para la comunicación de la ciencia. Tengan por seguro que en cuanto tengamos este libro lo vamos a distribuir en su institución para que tengan acceso a él. Vamos a procurar que sea de libre circulación, libre acceso en este contexto de comunicación de la ciencia. Pues muchas gracias, esta es la presentación que yo tengo para ustedes. Antes de terminar, muy rápido, el Colegio Mexiquense es un centro de investigación del Estado de México. Tenemos 35 profesores, todos se dedican a ciencias sociales, esos de tiempo completo, 20 investigadores que están a veces como investigadores financiados por la CECITI, por el COMECIT. O sea, una planta de 55 profesores. De nuestros profesores, el 90% son del Sistema Nacional de Investigadores. Eso da garantía de que hay mucha calidad para la enseñanza. Tenemos 2 maestrías, una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal, dura 2 años, tiene beca del CONACYT, es decir, ustedes llegan, no pagan colegiatura y además reciben una beca muy atractiva de manutención. Otra maestría en Historia, también buenísima, tenemos historiadoras e historiadores muy buenos en la institución, también no pagas absolutamente nada y si pasas los exámenes y demás, hay una beca de manutención garantizada de la CECITI o CONACYT antes, ¿no? Un doctorado en Ciencias Sociales también, que tiene muy buen nivel, y próximamente una nueva maestría en Acción y Políticas Públicas, justo para diseñar instrumentos gubernamentales. Esta está en proceso de aprobación por la SEP, pero yo creo que para el próximo año la tendremos. Entonces, si les interesa, métanse a la página. Hay otro colegio mexiquense que se llama Grupo Colegio Mexiquense, pero es otra cosa, es primaria, secundaria. Este es un centro de investigación. Vean la página, vean las convocatorias y les garantizo que les va a interesar muchísimo. Ojalá se animen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación se abre el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta o comentario a nuestro conferencista. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Suset Cobian, soy estudiante de comunicación y justamente me surgió como esta pregunta de cuáles son las soluciones o estrategias que ustedes como científicos pues creen que son adecuadas para que justamente nosotros como jóvenes tengamos un acercamiento a la ciencia, porque pues existe este cliché de que la ciencia es aburrida. Yo me acuerdo que mis maestros pues me daban, no sé, clases de química, matemáticas, súper aburridas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que a ustedes les gustaría tomar o creen que son atractivas para nosotros los jóvenes? Muchas gracias. ¿De una vez o alguna otra? Ahí también, si puede, al final, repetir la página en donde se encuentran las becas, por favor. Sí, gracias. Claro que sí. Gracias. Muy bien, bueno, lo primero sí es... tiene que haber un cambio, y está habiendo un cambio generacional en la comunidad científica, de entender que nuestro trabajo no solo vale por dónde está siendo publicado o cuántas citas te dan otros colegas científicos, sino también qué tanto te conoce la sociedad. Y eso implica hacer un esfuerzo por generar productos, porque la comunicación tiene 2 vertientes, la comunicación de la ciencia, ¿no? La difusión, que es... genero un artículo, me lo publicó una muy buena revista y estoy muy contento y se lo mando a mis colegas científicos y solo entre nosotros nos leemos y nada más nosotros nos entendemos, ¿no? Está bien porque otros colegas científicos van a poder escribir cosas a partir de lo que yo hice, eso está bien, pero no basta. También está la divulgación científica, eso tiene una connotación distinta, que es al público amplio. Y hay revistas, y hay blogs, y hay medios digitales, redes sociales, y cápsulas, podcast, muchos medios para poder transmitir tus investigaciones, pero sí, los investigadores no lo queremos hacer. O sea, lo consideramos como algo que no, yo, nada más los artículos y demás. Hay razones prácticas también.
el trabajo en la academia, los ingresos para un académico usualmente están fraccionados, ¿no? Los ingresos de la academia no son ingresos enormes, en realidad son ingresos bastante modestos, pero tú tienes un sistema, algo que se llama Sistema Nacional de Investigadores, que es un padrón que tiene la CECITI, ahora CONACYT, que si tú tienes cierto nivel de publicaciones, te dan un estímulo adicional, entonces ahí juntas otro cachito, ¿no? Y si en tu institución también tienen un sistema de estímulos y eres productivo, das muchas clases, andas para arriba y para abajo, te dan otro cachito. Entonces ya juntas todo eso y ya dices, bueno, entonces ya se ve mejor, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? En el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores, te reconocen las publicaciones. Digamos que los productos de divulgación científica sí los están empezando a considerar, pero sí están en un segundo plano. Entonces, si no te los valen para poder tener este estímulo, pues ¿qué van a decir todos los investigadores? Oye, no, yo me voy a poner a trabajar en lo que el sistema premia, ¿no? Y en lo que me dan incentivos para trabajar. Hace falta una reforma al Sistema Nacional de Investigadores. Ahora, no cualquier cosa puede ser divulgación científica. Ahí hay un trabajo de nosotros, los investigadores, de poder definir cuáles son los productos válidos de divulgación, qué características tienen que tener, cómo se va a identificar cuando uno es de calidad, cuando no, para que te valgan en este sistema y entonces tú digas, ahora sí, me dedico de lleno a la divulgación porque va a haber alguien que me lo va a valorar y voy a tener una retribución. Creo que esas son algunas de las cuestiones que pueden hacerse. La página es www.cmq.edu.mx. CMQ. Sí. CMQ, www.cmq.edu.mx. Fíjate, ahorita justo se acaba de cerrar la convocatoria tanto de maestría como de doctorado, pero el próximo año se abren las dos. Sí, de hecho el próximo año va a haber 3 convocatorias porque ya tendremos nueva maestría. Entonces nos encantará de verdad tener sus postulaciones. Son 2 años y hay una exigencia importante, pero te puedes dedicar de tiempo completo porque la beca sí lo permite. Es bastante atractivo. Perdón, es que me dijeron que será el micro. Pero aproximadamente ¿en qué fechas? En marzo salen 2 y en septiembre sale una tercera. Próximo año, ok. Sí. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, mientras se animan las y los compañeros, hay varias preguntas en redes sociales y una de ellas es ¿por qué usted considera que hay menor número de mujeres investigadoras que de hombres? Esa sería una. La otra, respecto a lo que comentaba sobre qué está fallando en el sistema educativo, de acuerdo a las estadísticas que señaló, para que la población con estudios de nivel superior y sobre todo de posgrado consideren que no es necesario brindar apoyo institucional a la ciencia. Sí. Y no sé si quiere otra. Muy buenas preguntas. Y la otra es, actualmente, ¿cuánto destina el país, o en este caso el gobierno, para garantizar el derecho a la ciencia? Y un poco lo que comentaba hace poquito sobre qué pasa con los resultados que se generan en las investigaciones y que muchas veces no son públicos a pesar de que hayan sido financiados con recursos públicos. Excelente. Bueno, vamos una por una. La primera, muy buena, sí, es cierto, hay menos investigadoras que investigadores. Y para muestra basta ver el padrón de beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadores. También hay que decir que si vemos como una gráfica, van así, O sea, cada vez hay más mujeres y proporcionalmente están ya alcanzando a los varones, ¿no? Entonces, el cálculo es que en 10 años, 12, se va a cruzar esas dos gráficas y vamos a tener una situación equilibrada. Siempre hay un debate, ¿no?, de si tenemos que dejar que el fenómeno siga su marcha y solo se crucen las gráficas o si habría que empujar más, ¿no? Eso es un debate, pero sí. ¿Por qué? Claramente hay una serie de diferencias estructurales desde la infancia, roles que están preasignados a hombres y mujeres, lo cual pues, es un error, nos ha limitado como sociedad a nivel mundial.
Tú eres niño, eres pequeño y te dicen, sí, tú te tienen que gustar las matemáticas, tú tienes que resolver. Y usualmente desde que eres una niña, todos los factores contextuales de la familia y de la escuela te alejan sistemáticamente de estas disciplinas. Y entonces no es que las mujeres no puedan hacer ciencia, es que de alguna manera los roles te condicionan desde que eres pequeño. Entonces hay una desventaja estructural, pero que se está rompiendo gradualmente, se está rompiendo y que bueno, incluso se podría acelerar, ¿no? Y es muy notable. Nosotros lo vemos en nuestros programas, son más mujeres ahorita las que están llegando, incluso en los concursos para tener nuevas o nuevos colegas, también son más mujeres las que nos están llegando. Entonces esto se va a acelerar hasta que se equilibre y qué bueno, ¿no? Que se están rompiendo estos paradigmas. Y claro, no replicarlo hacia adelante, ¿no? Quienes decidimos o lo decidan tener familia, tener un hijo o una hija, pues tener muy claro que no hay roles preestablecidos y que son libres de hacer lo que quieran, ¿no? Y pueden hacer lo que quieran y hasta donde quieran llegar sin importar el género que tengan. Eso respecto a las mujeres. La segunda era de la educación básica formal. Tenemos un grave problema con las disciplinas relacionadas con matemáticas, con pensamiento lógico, y ahí sí hay un problema muy grave, estructural, profundo, ¿no? Porque tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con, por supuesto, los procesos de enseñanza, con los mismos profesores o profesoras, con estudiantes que a veces necesitan respaldo para poder tener una alimentación adecuada, aulas adecuadas, en fin, es un problema bien complicado, no es fácil de lograr. Hay experiencias exitosas en otros contextos donde pues, se generan contenidos sobre ciencia digitales y se van transmitiendo en cualquier aula, no necesitas internet, un proyector o una pantalla portátil y lo vas llevando de manera itinerante, ¿no? En las escuelas para que tengan estos mínimos conocimientos sobre ciencia, pero no es suficiente, tendría que haber una reforma profunda en los contenidos educativos del país. Ese es respecto al segundo, y ya no me acuerdo de las otras. ¿De por qué considera que estaba fallando o por cuál es el tema de por qué la población con estudios de nivel superior y de posgrado consideran que no es necesario brindar ese apoyo y recursos a la ciencia? Esa es muy ¿Quiere buena. que les diga la siguiente? O... De la otra sí me acuerdo, que era perfecto. cuánto se está destinando. Esa es muy buena y de hecho es la hipótesis postindustrial, ¿no? Bueno, hay dos explicaciones, la hipótesis postindustrial y personas que a pesar de la formación se adhieren a creencias que no tienen un fundamento empírico ni ningún sustento en la realidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Son sociedades o son personas que tienen resuelto en buena medida sus necesidades materiales y que empiezan a cuestionar mucho más allá las implicaciones de la ciencia, ¿no? La época previa a lo post-industrial, pues es la época industrial o materialista, ¿no? Donde incluso era un sinónimo de orgullo y de pues, gusto ver las fábricas emitiendo humo, ¿no? Porque era el sinónimo del progreso. Nos llegó la industrialización, no había duda, la técnica, la tecnología, la ciencia nos iban a ayudar a resolver nuestros problemas más inmediatos, ¿no? Entonces había un respaldo enorme al progreso científico, al financiamiento público a la ciencia. Pero cuando ya ves resueltos tus problemas, tienes una vivienda, tienes algo de alimento, tienes acceso a la salud, y ya te empiezas a cuestionar otros aspectos como tu calidad de vida, entonces ya no te gusta el humo y dices, no, esta tecnología no es correcta, tendríamos que buscar otras, y ya no es unánime ni acrítico el respaldo a la ciencia. Eso está bien, ¿no? Es una postura educada, post-industrial, pero no siempre se explica por eso. Hay personas, y esto sí no está estudiado, al menos no he encontrado tanto al respecto, personas de ingresos altos y con estudios que, les digo, tienen una creencia firme que las vacunas son para inyectarnos un chip, ¿no? Para controlarnos, para teorías del conspiracionismo, y no son personas educadas, ¿no? Porque recuerden que cuando uno tiene resueltas sus necesidades materiales, hay dos opciones: te lanzas a mejorar tu entorno
o estás tan aburrido porque tienes todo resuelto que empiezas a pensar cosas de este tipo, ¿no? Entonces, esas son las explicaciones. Y en México lo tenemos, este fenómeno. Ya se está, les digo, materializando, porque como somos un mosaico, tenemos situaciones muy complicadas, muy difíciles, tenemos escenarios donde la industrialización apenas está llegando y otros donde ya está todo resuelto y entonces puede ser que seamos muy críticos o que estemos pensando cosas que no tienen fundamento. Pero esa es la explicación. ¿Cuánto destina el país a ciencia? Miren, hay un parámetro, la recomendación de la OCDE para el destino del presupuesto específicamente para investigación y desarrollo tecnológico, se recomienda que una sociedad gaste un equivalente al 1% del PIB, ¿no? Que es un tamaño del 1% de la economía. Eso es, créanme, muchísimos recursos, ¿no? Eso es lo que es el resultado del gasto público, privado, de la sociedad civil, de universidades, ¿no? En México, en su mejor momento, se llegó al 0.5% del PIB, a la mitad, ¿no? Y ahorita estamos un poco más abajo, como en el 0.4%, creo. Y digo creo porque no hay encuestas para calcularlo. Entonces, la información sí es importante porque permite dar seguimiento, pero sí estamos un poco estancados en ese asunto. Sí se ha mencionado, ¿no?, que a veces no solo es un tema de dinero, y es cierto, es de usarlo mejor, gastarlo, pero sí llega un punto en el que sí es un tema de dinero y sí necesitamos más recursos si queremos crecer, ¿no? Entonces, sí estamos a la mitad del camino mínimo deseable, ¿no? Países como Japón pues gastan el 3-4% del PIB en estos temas, otros como Estados Unidos gastan mucho más, aunque todo va destinado, o una buena parte a gasto en desarrollo militar, pero sí estamos muy por debajo, ¿no? Dos preguntas. La primera es, ¿cómo te explicas que la mitad de la población en México piense que los investigadores científicos son peligrosos? ¿No? O sea, ¿cómo entender esa parte? Y la segunda es, para los compañeros, los colegas que están hoy aquí del área de comunicación, ¿cómo buscar o cómo te imaginas que qué les podríamos recomendar para que busquen en el tema de la comunicación científica un esquema y una vía de desarrollo y de formación personal en su parte profesional? Muy bien, sí. El dato sí es tremendo, de hecho, sí, por eso nos motivó a investigarlo, y creo que ese temor, aunque les digo, hubo una reducción en los últimos 2 años que tiene más que ver con la metodología de la encuesta, pero yo creo que se explica justo por este distanciamiento y desconocimiento profundo de lo que los científicos hacen, y cuando no hay información fidedigna de una situación, los vacíos se llenan con lo que se tiene a la mano, ¿no? Entonces, informaciones falsas o incluso los estereotipos que tenemos que nos ofrecen digamos el cine, ¿no?, o las propias narrativas que se construyen en los medios de comunicación dominantes, ¿no?, que en ocasiones caricaturizan la labor del científico loco y demás, pero también actores políticos de todo el mundo, ¿no?, que a veces han tratado de pues alejar a la comunidad científica de la toma de decisiones, porque la comunidad científica suele ser muy crítica, entonces tiene mucho sentido hacerlos para un lado, y para hacerlos para un lado, pues hay que, digamos, decir, no son confiables, ¿no? Entonces, cuando sumas todo eso, pues te da el caldo de cultivo para que esto ocurra, ¿no? Es un fenómeno mundial, no es nada más en México, y de hecho hay otros países que lo están experimentando de manera más radical, y no tiene que ver con el grado de desarrollo económico. Si ustedes ven lo que le está pasando a Estados Unidos, pues caramba, es ahorita el momento en el que se está dando un parteaguas entre la comunidad científica y una buena parte del electorado que llevó a la presidencia a su presidente, y que son profundamente opositores y digamos, pues denostadores del científico, ¿no?, en los Estados Unidos. Entonces, es eso, si hay una agenda mediática, política y pues también del propio avance de las sociedades modernas. ¿Qué podemos hacer? Yo lo primero que creo es, si les interesan estos temas, tenemos muy poquito, pero hay 3 programas de estudio de posgrado en comunicación pública de la ciencia en la UNAM.
Y habría que ver qué tenemos en la universidad, en la UAMX, ¿no? que pudiera estar cercano, e incluso podríamos proponer un nuevo programa que no tiene que ser en un principio un posgrado, puede ser un diplomado, pero podemos reunir comunicadores, científicos y empezar a pensar algo local, regional, pero potente, que pudiera tener interés. Vincularlo desde su nacimiento con centros, digamos, de difusión de la ciencia, museos, actividades, con centros donde se realizan actividades de este tipo y empezar a tener un proyecto integral. Pero creo que sí hay un área de oportunidad importante. Eso se me ocurre. Muchas gracias, doctor. Nada, para concluir este evento, se hará entrega de reconocimiento oficial a cargo del doctor Bernardo Almaraz, al doctor Miguel Adolfo Guajardo Mendoza. Ándale, qué gran... Muchas gracias. Como termina así este evento y agradecemos su presencia y que tengan una excelente tarde.